Muy buenos días chicos y bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy, miércoles 25 de noviembre, continuando con nuestros aprendizajes sobre literatura, aprendemos un nuevo tema. Para esto prestemos mucha atención al video y comencemos con nuestra clase. Damos inicio de esta manera con la clase de comunicación del día de hoy. Como les comenté, chicos, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre literatura. En estas clases que nos quedan de este año escolar, vamos a ir avanzando y conociendo datos muy importantes sobre estos textos narrativos. Ya hemos aprendido sobre géneros literarios y también sobre especies literarias, ¿recuerdan? También hemos aprendido información muy importante sobre la literatura quechua, una literatura básica y representativa, chicos, de nuestro país. Ahora vamos a hablar sobre una obra literaria muy importante que pertenece al género dramático. Para esto tenemos que recordar que nosotros ya hemos trabajado los diversos géneros literarios. Vamos a ir reforzando un poquito esto el día de hoy y vamos a conocer sobre Ollantay. Escuchemos con atención. Ollantay es una obra que pertenece al género dramático, es decir, es una composición teatral. Recuerdan que dijimos que el género dramático tenía mucho que ver con la representación en el teatro, pues justamente Ollantay es una obra que pertenece a este género. No se ha podido establecer con plena certeza la fecha de esta obra, es decir, nosotros no sabemos cuándo se escribió, ¿no? Cuándo apareció Ollantay. Algunos historiadores de la literatura quechua pensaron que se trataba de una obra procedente de la época prehispánica. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de los especialistas consideran que se trata de una obra colonial, aunque pudo haberse inspirado en leyendas prehispánicas. La identidad del autor no ha sido establecida con certeza, aunque se ha mencionado como posible creador al sacerdote Antonio Valdés, quien habría escrito esta obra originalmente en quechua hacia fines del siglo XVIII, imitando las reglas del teatro europeo. Al no existir aún un acuerdo entre los especialistas, puede considerarse como una obra anónima. Entonces, chicos, aquí tenemos información muy importante. Recuerdan que cuando hablamos de literatura quechua dijimos que había un problemita básico que era que no había escritura y que las narraciones eran básicamente orales, es decir, se transmitían de generación en generación, pues ese fue uno de los principales problemas para la recopilación de la literatura quechua, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando ya de Ollantay, estamos hablando que ha sido esta escrita ya mucho después de la llegada de los españoles, y se puede decir, muchos investigadores dicen, que la escribió un sacerdote llamado Antonio Valdés, pero esto no es seguro. Por lo tanto, hasta ahora nosotros podemos considerar a Ollantay como una obra anónima, es decir, una obra de la cual nosotros no conocemos el autor. Vamos a seguir avanzando con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué tenemos por aquí? Les he preparado un cuadrito donde les digo las características de esta obra que cuando ustedes vayan avanzando en sus estudios se van a dar cuenta que es una obra fundamental. Veamos cuáles son las características. El género ya sabemos qué es. Esta obra pertenece al género literario dramático, muy asociado a la representación teatral. La especie literaria es drama. Recuerden que también hemos aprendido la diferencia entre las especies literarias, tragedia, comedia, drama. Por eso es muy importante que siempre estemos recordando lo aprendido. Partes. Esta obra está dividida en partes, chicos. Recuerden que nosotros hemos leído en plan lector diversos textos. En este caso, esta obra está dividida en algunas partes que vamos a conocer. Se encuentra dividida en tres partes, así como cuando ustedes leen una de estas obritas de plan lector y ven que está dividido en capítulos, este caso, esta obra está dividida en tres partes. ¿Qué temas tiene Ollantay? Escuchemos. La obra presenta la historia del amor prohibido entre Ollantay, un general del ejército incaico, y la ñusta Uzi Couyor. Entonces, chicos, estamos aquí dándoles la trama, ¿no? De qué se trata esta historia, cómo va, qué cuenta. ¿Qué otro temita hay? El poder de la monarquía imperial incaica. Entonces, chicos, ubíquense, esta obra ha sido representada en la época incaica, ¿no? Y cómo hay problemitas de clases sociales, como nosotros hemos aprendido en nuestro curso de personal social. ¿Qué escenarios hay? Las calles del Cusco, el Palacio del Inca, el cuartel general del Antisuyo, entre otros espacios de la ciudad de Cusco. Entonces, ¿dónde se representa esta obra? En Cusco. Y desde ahí comienzan a haber diversos escenarios que se pueden apreciar en la obra. Los palacios, cuarteles y otras calles y espacios de este departamento.
personajes. Recuerdan, chicos, que cuando hemos trabajado diferentes tipos de textos, por ejemplo, un texto narrativo que era como un cuento, ¿no? Hablábamos de personajes, hablábamos de tiempo, de espacios, pues aquí vamos a conocer ahora los personajes de esta obra teatral perteneciente al género dramático. Personajes muy interesantes, chicos. Uno de los personajes principales es Pachacútec. Seguro este nombre les resulta conocido. Inca, inflexible y autoritario que no puede permitir que se rompan las reglas sociales. Es uno de los principales personajes de esta obra. Siguiente, Tupac Yupanqui. Inca misericordioso y justiciero. Entonces aquí ya estamos viendo dos personajes distintos, ¿no? Por aquí a un Inca autoritario y aquí a un Inca misericordioso. Tercer personaje y cómo se titula también esta obra, por lo tanto es uno de los personajes principales, Ollantay. ¿Quién era Ollantay? Un valeroso guerrero que ha logrado ascender socialmente gracias a las victorias militares. Un guerrero, chicos, que como característica principal era muy valeroso. Luego tenemos un cuarto personaje, quien será Kusikouyur. Es una princesa incaica, hija de Pachacútec. Recuerden que Pachacútec estaba por aquí. Quinto personaje, Ima Sumac, hija de Kusikoyor y Ollantay. Fíjense. 6. Rumiñahui, astuto general que logra capturar a Ollantay. 7. Piquichaki, criado de Ollantay. Es el personaje cómico o gracioso de la obra que acompaña al protagonista. Wilcauma es el sumo sacerdote imperial y finalmente tenemos a Pitusaya, nodriza de Imazu. Entonces, chicos, en este cuadrito ustedes están observando diversos datos muy importantes para esta obra literaria perteneciente al género dramático. Hemos visto personajes, hemos visto el escenario. Sigamos avanzando. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de género dramático estamos hablando de aquella obra que debe de ser representada en un teatro. Entonces, imagínense, ¿no? Si se representara Ollantay en este momento, tendríamos que representar todos estos personajes que hemos mencionado y escenificar el Cusco, ya que es el escenario donde se representa esta obra. Por aquí tenemos nuestro argumento, chicos, muy importante, nuestro argumento. ¿Qué dice por aquí? Escuchamos con atención. Ollantay es uno de los mejores generales del Inca Pachacute, quien, en recompensa de sus triunfos, lo ha nombrado gobernador del Antisuyo. Entonces es uno de los mejores generales. Ollantay es un guerrero victorioso, pero no pertenece a la alta sociedad incaica. Recuerden, chicos, que la sociedad incaica estaba muy dividida en clases. Sin embargo, se ha enamorado de la hija del Inca, la princesa Cusicoyor, con la cual se ha casado en secreto. Aconsejado por el sumo sacerdote Wilcauma, se hace una entrevista a solas con Pachacútec para poder recordarle los grandes servicios que había tenido en su honor, como ustedes pueden ver aquí en la lectura. Pachacútec se muestra indignado por las pretensiones de un hombre de origen social inferior y rechaza enfadado el pedido. ¿Qué pasará después? ¿Cómo concluye esta obra? Pues chicos, tienen que realizar esta lecturita, este pequeño resumen que les he dejado en su clase escrita para que puedan conocer muy bien qué es lo que sucede en Ollantay. Esto los va a ayudar a desarrollar su ficha de aprendizaje, a practicar nuestra lectura. Finalmente, por aquí que les he dejado un fragmento, es decir, una partecita de este texto literario, donde ustedes van a poder leerlo, se van a dar cuenta de las características. Recuerdan que dijimos que las obras pertenecientes al género dramático tenían diálogos, pues acá ustedes pueden verlos, ¿no? Diálogo entre Imazuma, Pitusaya, y así pueden ir viendo los diálogos. Entonces, antes de desarrollar su ficha, tienen que leer el fragmento y también tienen que leer este argumento que les he dejado por aquí para que puedan responder las actividades de la ficha de aprendizaje. Primera actividad. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo aprendido. Esto hemos hablado, ¿no? ¿Quién fue Antonio Valdés? Por ahí lo hemos mencionado al inicio de la clase. Recuerden lo dicho y revísenla para poder responder. ¿Por qué se señala que Ollantay es una obra anónima? También lo hemos dicho. ¿Cuáles son los principales escenarios de la obra Ollantay? Recuerden el cuadrito de características que les he dejado en la clase escrita. ¿Cuáles son los temas? También se los he mencionado en el cuadrito. Se trata ahora de responder estas preguntas. Siguiente actividad. Complete el siguiente cuadro con la descripción de los siguientes personajes. Muy bien, chicos, yo les he contado un poquito cómo va esta obra, ¿no? Les he dicho los personajes que había. Ustedes van a completar este cuadrito y así refuerzan lo aprendido el día de hoy. Siguiente actividad.
Ordena las siguientes partes del argumento de Ollantay de acuerdo a la disposición de los acontecimientos, chicos. Por aquí yo ya les organicé, les he dejado diferentes partes y ya les puse cómo comienza. ¿Cómo van a hacerlo ustedes, chicos? Pues muy sencillo. Recuerdan que les he dejado la lectura del argumento, pues ustedes van a leer el argumento que los dejé y luego van a ordenarlo de acuerdo a la disposición que han visto en el fragmento de arriba en su clase escrita. Por eso es muy importante que revisen el argumento que les he dejado en la clase escrita para que luego puedan relacionar y poner los numeritos correspondientes. Yo aquí ya les puse el número 1, entonces ustedes pensarán cuál será el segundo, cuál será el tercero, cuál será el cuarto, el quinto, y así sucesivamente van a trabajar con nuestra última actividad del día de hoy. Entonces, chicos, luego de ver el video, revisen con atención la clase que les he dejado, lean atentamente el argumento y este fragmento que está por aquí, y de esta manera concluirían con la clase de comunicación del día de hoy. Entonces, chicos, prestaron mucha atención al video y ya conocen toda la información necesaria sobre el tema del día de hoy. Muy bien, los felicito. Ahora revisen atentamente la clase escrita y desarrollen las actividades de la ficha de aprendizaje de manera ordenada. Recuerden que es muy importante leer cada actividad para no confundirnos en el desarrollo. Espero que todos se encuentren muy bien por casa y nos estamos viendo en una nueva clase.